Hola amigos, muy buenas noches, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches aquí en su programa Entre Médicos desde radiotepeaca.com. Hoy esta noche tenemos un tema muy interesante. Nos acompaña aquí en el estudio el señor Luis Salazar. Bienvenido. Gracias, La Héctor. psicóloga Maribel Salmorán Y Abraham. Hola. y el joven Abraham. Un programa interesante, vamos a hablar de un tema de actualidad, vamos a abarcar el tema de las adicciones, pero vamos a empezar con qué es una adicción y cómo se forma un centro de adicciones, ¿verdad? Adelante, señor Luis Salazar. Gracias, doctor. Pues las adicciones son costumbres que tenemos en exceso, ¿sí? Que las hacemos en forma periódica principalmente, pero después se vuelven consecutivas, ¿sí? No hablemos nada más de drogas, no solamente de alcohol, sino también hoy en día pues es el celular, hoy en día pues hablamos de internet, hablamos diferentes adicciones. Pero pues voy a poner un poquito de historia de cómo nace un centro de rehabilitación. En mi caso, pues yo funjo como director de un centro de rehabilitación que se llama La Misericordia de Jesús, de aquí de Tepeaca, sí, en el cual vimos la necesidad de poder ponerlo con diferentes actividades. ¿Por qué? Porque pues en su momento, hace 12 años, yo tuve que estar en rehabilitación por un problema de alcoholismo. Sí, le puedo decir que era yo un enfermo crónico. Sí, a lo mejor no bebí bebidas como las económicas, ¿no? Esa marca Tonayas, La Cañita dirían los compañeritos Flama Azul, alcohol de 96. Pero sí tuve que tomar botellas cerradas con diferentes marcas, vodka, tequila, ron, pero pues me tuve que tener el mismo efecto que aquel que tomaba esas sustancias económicas que nosotros que pues etiquetadas, sí. Tuve que llegar con ese problema que sentía, pues dicen en forma empírica en un programa de AA, pues que es trifásica. La enfermedad del alcoholismo es trifásica, es física, mental y espiritual, en el cual pues físicamente pues iba yo súper hinchado por alcohol. En la forma espiritual pues iba derrotadísimo, con un montón de soledad, desesperación. Lo llamamos dentro del programa los cuatro jinetes del apocalipsis, con horror, con diferentes sentires que me ayudaban para poder justificar mi alcoholismo. Entonces, al entrar a un centro de rehabilitación en ese entonces, de la manera tradicional, lo que muchos le llaman anexo, ¿sí? En el cual pues solamente escuchamos las experiencias de los demás compañeros de tiempo con diferentes experiencias, escuchábamos y solamente era reflejarse en la cuestión de que no, pues sí lo hice, también lo siento, sí, pero realmente el despertar que nosotros teníamos que tener era el despertar de la conciencia, sí, de que tengo un problema, sí, pero pues básicamente ese anexo que eran un lapso de 90 días, sí, esa estancia, en mi caso salgo solamente con esa convicción de que pues tenía yo ese problema crónico, pero me faltaban diferentes cosas. La parte espiritual, sí me hablaron de Dios, pero yo me salí vacío. Me hablaban de la parte física, pero nunca me dijeron que pues iba yo un poco mal dentro de mi cuerpo, ¿sí? O sea, solamente me ayudaron a abstenerme, a entender psicológicamente que estaba yo mal, y así me fui en ese lapso de 90 días. Eh,
sigo frecuentando mis juntas, en esos compartimientos, vamos aprendiendo un poco más, pero vamos aprendiendo nuevos métodos de rehabilitación, ya que no solamente la parte física, sí, es por medio de nada más inyéctate un poco de vitaminas y te va a fortalecer. No, hay que incluir también el deporte, ¿sí? En la parte espiritual, sí es bueno conocer un poco de Dios, incluso en la literatura AA habla mucho de un poder superior, pero nunca se podía obtener. Entonces, pues necesitaban, muchos nos decían, es que tienes que ir a misa, los que somos católicos, o ir al templo, los que son cristianos, o hermanos, o testigos de Jehová, religión que fuera. Ve al templo para que puedas obtener esa carga positiva de un poder superior. Pero yo frecuentaba las misas y me quedaba igual. En la parte psicológica, pues más, ¿no? Sabía yo lo que yo hacía, pero no porque lo hacía, ¿sí? Porque tomaba, ¿sí? Alguna vez me decían, para que forma empírica, ¿sí? Y me decían, es que tienes que hacer un recuento de un niño interno, pero nunca me dijeron, hay que hacer un psicoanálisis, como hoy en la actualidad, pues ya la psicóloga, pues nos dicen, hay que hacer ese recuento, ese inventario que es parte de. Entonces, viendo parte de mi rehabilitación, la mía, ¿sí? Me entrego a un servicio casi 10 años en el grupo donde yo, como se dice en AA, yo nací, ¿sí? Fui viendo fallas, fui viendo lo que me sirvió y en un momento dado, pues puedo decir que con un equipo de compañeros, ¿sí? Algunos compañeritos que también no concordaban con las ideas del antiguo método de rehabilitación, decidimos abrirnos de ese equipo y formamos lo que hoy es la Misericordia de Jesús. Poco a poco pues fuimos integrando en la parte principal, pues puedo decir que el primer elemento de la Misericordia de Jesús pues es aquí la psicóloga Maribel, ¿sí? En la cual nos tenían que ampliar ese concepto de la parte psicológica, ¿sí? Poco a poco pues se fue formando la parte espiritual, ya que el Santuario del Niño Doctor nos va a dar una misa mensual, ¿sí? Dentro del centro de rehabilitación para mis compañeros internos, tanto para nosotros, porque también es necesario todavía recordar, ¿sí? Se va integrando un taller de oración, ¿sí? Con la señorita Rosy, ¿sí? Ella nos está dando y hablando de un poco de la Biblia, un poco de alabanzas, para poder tener esa parte importante de formar un poquito de lo que es un poder superior. Puedo retomar esa parte de la Biblia donde dice que todo puede ser, ¿sí? Con un poquito de fe, que tiene que ser una fe del tamaño del granito de mostaza. Y créanme que yo he visto en mi persona el tener fe me ha ayudado mucho, ¿sí? Me ha ayudado demasiado contra mi enfermedad, contra mi, no nada más puedo decir de mi neurosis, sino también de esa desesperación, de esa soledad, de esa que me hicieron llegar al centro de rehabilitación. Hoy, pues gracias a Dios, pues voy no en forma rápida, pero sí poco a poco con esa rehabilitación. En la parte es física, mental y espiritual, ¿sí? En la parte física, pues tenemos lo que es el deporte, ¿sí? Era necesario el deporte para calmar esa ansiedad, ya que vemos que hay un
problema más serio, que más fuerte de lo que es el alcoholismo, que hoy es la drogadicción. Desgraciadamente, al ver cómo van llegando los compañeritos con esa ansiedad, necesitamos desgastar la ansiedad con un poco que es el deporte, ¿sí? Primero comenzamos con el profesor Armando Ledo, ¿sí? A sus clases de kickboxing, ¿sí? Y fue dando resultados. Hoy en día, pues tenemos no solamente la disciplina de kickboxing, tenemos fútbol y tenemos yoga dentro de lo que es el centro de rehabilitación. Entonces, pues fuimos formando talleres de formación, talleres de estudio de lo que es el programa de AA, el estudio de los pasos, de lo que tienes que tener o consecutivamente. No solamente es admitir que eres borracho, no, cómo tienes que seguirle, ¿sí? Y vuelvo a repetir, la drogadicción, pues es un problema un poquito más fuerte que el alcoholismo. Hoy pues existen drogas inmensas, tanto de la más simple hasta la más compleja, ¿sí? Antes se conocía solamente la marihuana como la más débil, como la heroína como la más fuerte, pero hoy existen más y más baratas. Bueno, y una pregunta muy interesante, sobre todo para nuestro auditorio que nos escucha. En esa experiencia que usted ha tenido en su centro de rehabilitación, ¿qué porcentaje de pacientes que salen, que la recuperación, en qué porcentaje usted la estima? De chicos Sí. rehabilitados. Punto importante, doctor. A mí me gusta trabajar jóvenes, principalmente porque lo veo que son los que menos han consumido, a pesar ya llegando con alucinaciones, con problemas cardíacos, incluso con problemas ya neuronales, ¿sí? Pero me gusta trabajar con estos muchachos principalmente porque se tienen que conectar con el modelo de rehabilitación que tenemos. El porcentaje de rehabilitados, yo quisiera que fuera el 100% y quisiéramos que fuéramos como la hada madrina y llegar y todos curados. Créanme que me da mucha lástima decir que puede ser entre un 85 y 90% de los que puedan tener esa rehabilitación, ya que hay muchos chicos que lo sacan antes del tiempo estipulado o les faltaba un poquito más. La familia a veces los ve bien, ya duerme, ya come, ya está más gordito, más cachetoncito, me lo llevo. Pero no sabe que lleva todavía la obsesión, porque la obsesión es mental. Esa rehabilitación con la que sale el chico, la persona rehabilitada, me imagino que el visto bueno lo da la psicóloga, ¿verdad? ¿Qué condiciones debe haber, psicóloga Maribel? ¿Cuáles son las condiciones óptimas para que ese paciente que va a salir a la calle tengamos un porcentaje de no recaída? Bueno, en realidad el paciente lo que debe de tener es una desintoxicación, ¿sí? Física. El daño neuronal se valora y se refiere si es necesario con un especialista. ¿Qué sucede ahí? El chico debe de salir consciente, debe de estar activo en el sentido físico, que con buena salud, que se alimente bien, porque llegan a veces sin poder pasar bocado, incluso el agua les cuesta, que perciban bien, que su grado de percepción sea bueno, porque aunque aparentemente la persona se ve cuerda, ya cuando uno entabla la conversación con ellos, empieza una serie de incoherencias, ¿sí? Una serie de incoherencias que solo existen, obvio, en su cerebro. Entonces ahí es cuando se le hace de alguna manera valoración y se refiere si es necesario. Pero lo que decía aquí don Luis es muy cierto.
La familia se desespera porque no los ve, porque no convive, porque están lejos, y aunque en apariencia física se ven bien, aunque mentalmente no lo estén, ellos se los llevan. Entonces, coartan el tratamiento de la manera que debió haber sido correcta, y ahí es a veces donde hay las recaídas. ¿Sí? Otra de las cosas, no solo el enfermo es el adicto, es la familia. La familia forma parte de apegos y codependencias enfermizas que obstaculizan la rehabilitación total de un adicto. Entonces, a veces son los papás, a veces son los hermanos, a veces son todos juntos. Entonces, si el adicto ya va rehabilitado en el punto exacto, lo ideal es que esté mínimo ahí unos 4 meses. A veces son 3 meses y la persona apenas empieza a captar la realidad, mientras 3 meses estuvo en su mundo. Y cuando sale del grupo y llega a la familia, para él es un shock el darse cuenta que su familia es tóxica, porque ya llevan otra mentalidad, llevan otros hábitos, y de repente descubren eso, que la familia es la tóxica. Empieza el conflicto nuevamente, no saben manejar, un adicto no sabe manejar la frustración como una persona que no consume sustancias tóxicas. Viene su recaída por diferentes factores, pero casi siempre son originados dentro de la familia. Quiero entender entonces que la familia es la primera que debe detectar al adicto, ¿verdad? Sí. Lo que muchas veces no pasa, no sucede, ¿verdad? Sí. Generalmente la familia no lo detecta ya cuando el problema ya se hizo grave, sí. ¿verdad? Ya cuando el problema ya no se puede ocultar, sí. y cuando ya el chico o la chica presenta alteraciones psicoemocionales y físicas. Y físicas, porque es cuando se dan cuenta, y mínimo lleva más de un año eso, ¿no? Es que apenas vimos esto, nos dimos cuenta que no duerme, que no come, se está adelgazando, pero cuando ya se valora a la persona, se da uno cuenta que tiene más de un año en el consumo, y la familia apenas se dio cuenta. Ahora, se da cuenta, pero de aquí que lo acepta y toma una decisión, dejó pasar un tiempo muy valioso, porque aunque se dan cuenta, no toman decisiones, se autoengañan. No, mi hijo no, mi hija no, esto no está pasando, esto no está sucediendo. Y entre que se deciden y toman decisiones, dejan pasar mucho tiempo. Hay negación de la familia y hay negación, ¿sí? del adicto. Les mienten, no juran, perjuran que no es verdad, que no consumen, hasta que hay evidencia o buscan las evidencias, ¿no? Hay algo que mencionaba, psicóloga, que es muy importante, y sobre todo para el auditorio que nos escucha, para los papás, para los padres. ¿Cómo se va a dar cuenta un padre de familia que su hijo está ingiriendo drogas? Principalmente porque desde la primera vez que consumen una sustancia tóxica, cambia la conducta de la persona. Y si los papás son observadores se van a dar cuenta, pero si son de los papás que no conviven o que llegan muy tarde a casa o que están metidos en su mundo, difícilmente van a percibir que cambió la conducta, la actitud, el físico, todo cambia, la mirada, el aroma del cuerpo, adquiere un aroma muy especial cuando la persona está consumiendo sustancias tóxicas. Nos comentaban algunas personas del auditorio que si el hecho de que el chico deje de comer es un signo de alarma. No, como tal no. Puede dejar de comer por otros factores. Esto tiene que ir al mismo tiempo con otro tipo de cosas como la baja de peso, el que no duerma. Son personas que no duermen, están toda la noche, van, vienen, suben, bajan, hacen el aroma, porque llega un momento en que eso se vuelve compulsivo y lo consumen enfrente de quien sea. Empiezan a decir incoherencias, su actitud, su trato, la forma de hablar. La escuela, empiezan a ausentarse en la escuela, en el trabajo, empiezan a faltar cosas en casa porque necesitan de robar para poder tener para su consumo. Es una serie de factores en conjunto para decir si esto está sucediendo, está consumiendo. Pero nada más porque baje de peso, no puede bajar por 1000 factores más, no necesariamente por consumo. Bueno, ahorita estamos abordando el tema desde un punto de vista médico, psicológico y formativo en cuanto a la recuperación, ¿verdad? Pero cuando este chico, por influjo de la droga, mata, roba,
ya nos pasamos a un espacio jurídico legal, ¿verdad? Ahí cambia la expectativa, cambia el trato. Desde el punto de vista médico podemos decir que no era la persona la que estaba haciendo eso, era el drogadicto, porque hay cambios jurídicos, ¿verdad? Ese cambio jurídico legal, ya obviamente que no nos corresponde a nosotros desde el punto de vista legal porque no somos abogados. Nos interesa la rehabilitación desde el punto de vista psicoemocional, médico y en cuanto a lo social, que es lo que abarca la integración del individuo a la sociedad, la rehabilitación del objeto, que el objetivo principal es la rehabilitación, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a esa rehabilitación, en el 85% de los casos, ¿qué porcentaje de chicos regresan otra vez? ¿Regresan en cuestión de reincidencia o regresan a seguir su proceso de rehabilitación? Son dos cosas bien importantes, ¿verdad? Muy importantes, ya que sí hay muchos chicos que regresan, pero a comenzar de cero, que es la reincidencia. Eso puedo decir que si no frecuentan sus juntas o siguen con su rehabilitación, lógicamente que 2-3 meses tienen las mismas actitudes, porque muchas de las veces piensan que van a comenzar como comenzaron, una copita o un gramito, pero no es cierto, ¿sí? Ellos van a seguir de donde se quedaron y van a seguir su evolución de su enfermedad, ¿sí? Exactamente, por eso ya, y eso es lo que prevenimos dentro de las juntas, de que pues si no llegases a tener alucinaciones, detente. Si no has llegado a tener taquicardias, detente. Si no has tenido shock, detente. Pero a veces el chico es más fuerte la obsesión por seguir drogándose que el querer cambiar. Lo decía ahorita aquí la psicóloga, que a veces dentro de lo que es los chicos que llegan a rehabilitación es por falta de atención de papá y mamá. ¿Por qué? Porque la mayoría trabajan, la mayoría están fuera de casa y solamente está el compañerito en casa, que solamente su día tiene que ser ir a la escuela, regresar, comer, hacer su tarea y esperar a papá. Pero en ese trayecto se pregunta qué puede hacer más. Desgraciadamente las drogas ya la abundan dentro de las escuelas, ¿sí? Y otro chico que quiere enseñarle, porque es un chico con más experiencia, le dice al otro, consume esto, ¿te vas a relajar? Créanme que me llegan chicos tan jóvenes, de 13, 12 años, a rehabilitación, ya con síntomas fuertes, ya roban, ya quieren golpear, ya quieren lastimar con objetos punzocortantes a miembros de la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tanto esa rebeldía de quererse drogar, ¿sí? Que es contra todo. Nosotros le llamamos que defiende la enfermedad a las gradas de la locura y de la muerte. Y jóvenes, 12 o 13 años. ¿Sí? Tuve un caso que tenía principios de esquizofrenia, ¿sí? Ya la mamá pues decía, es que ya, pobrecito de mi hijo ya hace esas actitudes, pero ya hablando en forma psicológica, ya tenía otras patologías. No solamente se drogaba, ya tenía otras cosas, ya había evolucionado. Es que toca un punto importante, don Luis. De 10 chicos que llegan ahí sin importar edad o género, antes de ser adictos, tuvieron otro tipo de trastornos mentales. Y por lo mismo de ese tipo de trastornos que tienen ellos, el consumo, se enganchan con el consumo de una droga en especial, que es la que les hizo sentirse bien. ¿En qué viene el enganche? En que el chico, cuando le ofrecen la droga, le van a ofrecer los beneficios, lo enamoran, lo seducen con los beneficios, pero nunca le van a decir los efectos secundarios. Y como son muy jóvenes, pues están inexpertos.
Entonces consumen la droga. Si ellos están pasando un mal momento, son hiperactivos, tienen depresión, sufren de ansiedad, al consumir la droga les hace quitarse esa sensación tan desagradable, que siempre les hago decir que es como si tuvieran un dolor y un dolor hasta que van al médico y les da un medicamento X, les quita el dolor. Es lo mismo a nivel psicoemocional, me quita esa sensación tan fea que tengo. Entonces, como me hizo sentir muy bien esa droga, qué rico, ¿no? Pasa un tiempo y la voy a volver a buscar porque es la única manera en que me sentí bien. Y ahí es donde se engancha. Ahí es donde se vuelve adicción y pasa a ser compulsiva la mayoría de veces. Compulsivo quiere decir que no lo puedo controlar. Lo voy a estar haciendo una y otra vez y cuantas veces sea necesario, al grado de perder la conciencia del daño que me estoy causando, ¿no? Les explico muchas veces cómo daña la funcionalidad del cerebro, su química cerebral, y de acuerdo a la droga que ellos consumen, en la cantidad que la consuman, será el daño que estén teniendo ellos. En conclusión, creo que lo que acabamos de entender es que este manejo es de equipo. Sí. Claro. Es de la familia. Somos un equipo. Y del chico, ¿verdad? Claro. Y si la familia no hace equipo, si la familia no entra a terapia psicológica, Así de nada es. sirve porque se pierde todo lo que ya ganó el chico y Sí. se pierde en ese momento. Totalmente. Sobre todo hablamos que en nuestra sociedad actual el porcentaje de familias disfuncionales es alto. Ujú. ¿Sí? Sí. Yo creo que tenemos, yo me atrevería a decir que casi más del 75% tenemos familias disfuncionales. Disfuncional. Y eso, de ahí, es el parte del origen del problema. Y es que disfuncional no es tanto que papá y mamá se divorcien. Disfuncional es que estando juntos pase de todo, ¿no? Entonces a veces es más disfuncional estando juntos que teniendo una separación sana, bien ubicados, ¿no? El que papá y mamá se separen no es el caos como a veces parece ser. Si papá y mamá saben negociar esa separación, ese divorcio y conservan la amistad para la salud de los hijos, pueden ser más funcionales que viviendo juntos. Pero ¿qué sucede? Lo que decía también don Luis, ¿no? El ser humano adulto le cuesta manejar la soledad, a un adolescente, a un niño más. No sabe cómo enfocarlo. Y la soledad es muy mala consejera para diferentes cosas. Entonces es donde entran en juego los amigos, la sustancia y otra serie de cosas que a la edad de un adolescente pues no va a saber controlar ni manejar. Una pregunta especial para usted. ¿La soledad es algo abstracto o es algo real? Y cuando hablamos de soledad, vaya, hablamos de un tema bastante álgido, bastante, algo que a veces no llegamos a comprender. Y la pregunta, ¿el adolescente, el niño, tiene soledad? Claro, ser humano, es una emoción. Claro, es una emoción muy fuerte. Desde el momento que tenemos ausencia de algún miembro importante que se llama papá o mamá, aunque mamá esté las 24 horas ahí, la ausencia de papá se hace presente. Sí, no la cubre. Y ahí comienza el tormento. Se llama soledad. Es un sentir muy fuerte, muy feo. En lo personal, que la he vivido de frente como alcohólico, puedo decir, y los que saben de lo que estoy hablando me darán la razón de que es un sentir tan fuerte que puede llevarnos al suicidio. Pues interesante plática que hoy tuvimos aquí con don Luis, presidente encargado del Centro de Rehabilitación La Misericordia de Jesús. Así es. Agradecemos también a la psicóloga Maribel Salmorán, profesionista excelente y amiga, y a joven que hoy nos acompaña, que siempre lo vemos ahí, Claro. recibiendo de lucha y pendiente de todos los chicos, ¿verdad? Sí. Y que es una cosa bien interesante, bien importante. Yo creo que temas como estos es los que nuestro auditorio, lo que nuestra sociedad necesita estar informada para saber a dónde acudir, ¿verdad? Claro. Y qué va a recibir. Y sí, pues muy importante, pues
hacer esa invitación a que su centro de rehabilitación, la Misericordia de Jesús, cuenta con un tratamiento integral, ¿verdad? Claro. Multidisciplinario, para ayudar a tratar de que sea la rehabilitación lo más completa posible, ¿verdad? También se brindan talleres a los padres, Todos los domingos de 2 a 4 y lo imparte aquí la psicóloga Maribel. Y con mucho gusto, los que gusten ir a informarse sobre los efectos de la enfermedad y conocer un poquito más de la enfermedad, con mucho gusto, las puertas están abiertas de 2 a 4 todos los domingos para conocer sobre esto. Pues le agradecemos su presencia, esperemos que tengamos la oportunidad de volver a platicar sobre este tema tan interesante, sobre todo que nuestra sociedad actual lo necesita, ¿verdad? Y al público, a nuestro auditorio que nos escucha jueves a jueves, pues le damos las más sentidas gracias, esperando contar con su presencia y su audición para el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias, don Luis. Gracias. Programa Entre Médicos y tenemos aquí en el estudio a dos personas interesantes, a dos señoritas interesantes, jóvenes profesionistas. Tenemos a la odontóloga Leonor Caselín, ¿verdad?, que nos acompaña, y a la señorita Brenda Carrera. Ella estudia ciencias penales. Claro. Y precisamente bienvenidos a este programa. Muchas se llama gracias. Entre Médicos, y qué bueno que personas jóvenes como ustedes estén con esa participación, con esas ganas de participar en un programa de radio que nos sirve para informar a nuestro auditorio, ¿verdad? Y recuerden que nuestro auditorio nos está viendo y que tenemos un auditorio bastante interesante, siempre escuchando a las personas jóvenes como ustedes. Hace rato, en el tema anterior, que estábamos hablando de la cuestión de la drogadicción, de las adicciones, abordábamos, si ustedes escucharon, la situación que preguntábamos a la psicóloga y al presidente del centro de rehabilitación, hasta dónde acababa la responsabilidad o a dónde llegaba la responsabilidad jurídica, porque hablábamos de la responsabilidad médica, psicosocial y física, pero a veces el psicólogo abarca o ahonda en el tema de que cuando un adicto o un drogadicto mata o roba, no está robando la persona, está robando el adicto. A ver, yo quiero que me explique desde el punto de vista jurídico, señorita, esa parte que no logramos entender, y hasta qué punto es benéfico o es malo para el adicto o para la sociedad. Ok. Actualmente se le denomina a una persona con adicciones como un enfermo. ¿Por qué? Porque normalmente está intoxicado con esas sustancias. En segundo plano, la persona cuando comete delitos o cuestiones delictuosas está bajo las sustancias de esa droga. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, las personas pierden el conocimiento y generalmente se vuelven como inimputables o no les van a cargar mucho la culpa porque estaban bajo efectos de esa droga o bajo efectos de esa sustancia. Ya lo había comentado la psicóloga Maribel. Cuando una persona llega a padecer ciertas adicciones es porque desde pequeños o tuvieron un núcleo primario disfuncional, lo digo con violencia.
Claro, una persona cuando crece en un núcleo disfuncional o un núcleo tóxico, como actualmente se le llama, ¿qué es lo que pasa? El niño va a buscar esa satisfacción o esa necesidad de estar siempre acompañado, como ya lo manejaban hace ratito, de soledad, pero es más que nada es un sentimiento que se tiene, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la persona, para saciar ese sentimiento, va a delinquir y va a estar constantemente, ingiriendo sustancias psicoactivas o alguna droga. La pregunta, algo que nos pregunta nuestro auditorio. Entonces, si yo, ciudadano, no adicto, soy víctima de un delito, si la persona que me hizo el delito, bajo los influjos del alcohol, no va a recibir el castigo por esa simple razón. Sí reciben un castigo, pero está el Centro de Reinserción Social, ¿ok? El Cerezo, que actualmente se encarga de darle un tratamiento a esa persona interna o privada de la libertad. ¿Y qué consiste? Bueno, hacer en un plan de actividades que, como en algunos casos ya mencionó la psicóloga, hay deporte, hay educación, hay un esquema de psicología, también se les da actividades recreativas para poder orientar a esa persona y que no vuelva a reincidir cuando ésta salga. Yo estoy de acuerdo, pero si mató, obviamente ya no se va a poder solucionar ni le van a entregar el familiar, ¿no?, a la persona que haya, sufrido alguna la pregunta acción como ciudadano. Ajá. Entonces quiere decir que mató la persona intoxicada y eso va a redituarle a la persona que hizo el delito menor cantidad de condena. Tanto puede aumentarle como puede disminuirle, ¿ok? Porque algunas personas ya tienen trastornos mentales, ¿ok? Ya vienen con trastornos, entonces, más si lo acompañan con sustancias psicoactivas, ¿qué va a pasar? Pues se va a empeorar la situación. Pero si una persona que ha sido consciente de lo que está ingiriendo, obviamente, se le acumula más la pena. ¿Por qué? Porque estuvo consciente en su momento de que ingerir sustancias psicoactivas estaba mal y que podía inhibirlo a hacer cosas o conductas antisociales. Esas conductas antisociales, producto desde el punto de vista legal. Usted ya me mencionaba que viene desde un núcleo disfuncional, en el cual papá y mamá coadyuvaron, o la escuela también pudiera influir de manera directa o indirecta el comportamiento o el hecho de que el alumno o el niño sufra acoso o bullying, como le llamamos. Claro, no nada más tiene que ver en el aspecto de familia o su núcleo social. Tiene que ver mucho en el desenvolvimiento o donde esta persona se cría. Por ejemplo, cuando las personas normalmente se crían en una sociedad o en una criminalidad, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas tal vez se van a intoxicar de eso. Normalmente ahorita tenemos el caso del huachicol, ¿no? Estamos en huachicol y en ese delito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a los chicos o los niños pequeños que están aprendiendo? Bueno, que la mejor forma es robar, ¿no? Robar y vamos a hacer huachicoles. Hay algunos pequeños que incluso les preguntas, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y te dicen, no, pues quiero vender huachicol, ¿no? Y está mal, porque es la educación que les estamos dando como personas adultas a los niños pequeños. Desde el punto de vista jurídico, ¿usted cómo cree que podemos mejorar en la sociedad o a nivel escolar esta situación? Creo que dándoles pláticas a nuestros pequeños. Ahorita tenemos que basarnos demasiado en conductas y en aprendizajes de pequeños. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poder no erradicar, sino disminuir un poco la delincuencia o las conductas antisociales que la sociedad tiene. ¿Por qué? Porque, son pequeños y todavía no adaptan una personalidad tan idónea. ¿Okay? Entonces, desde pequeños es estarles inculcando valores, inculcarles educación y enseñarles que tienen que trabajar para ganarse las cosas. Entonces, creo hoy que la recuperación de los valores es una parte fundamental, claro, para reducir la incidencia que se nos está presentando, no solamente en la región de Tepeaca, sino a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, que digamos a nivel nacional, a nivel mundial. Sin embargo, tenemos que entender que lo que nos importa, que lo que nos preocupa es nuestro entorno social, que es Tepeaca, que es todo el distrito de Tepeaca, en donde se nos están presentando casos cada vez con mayor frecuencia. El porcentaje de incidencia de drogadicción desde el punto de vista jurídico que llegan a los ministerios públicos
es alto Sí. o es bajo? Ha incrementado, lamentablemente ha incrementado un 73% que ingieren sustancias psicoactivas y que también hacen conductas antisociales de las personas. Pero normalmente ya son jóvenes. Se ha estado dando mucho el caso en jóvenes, ya no son ni adultos, ya son jóvenes. Entonces sí ha aumentado demasiado. Y le preguntamos a la dentista, ¿cuáles son las repercusiones desde el punto de vista odontológico que encontramos en un paciente adicto? ¿Cuáles son los signos y síntomas que presentan este tipo de pacientes? Pues los síntomas son estéticos, ya que presentan cambios de coloración en los órganos dentarios, que obviamente es muy notorio. También notamos que el comportamiento también es muy importante en nuestros pacientes, ya que a veces también pues dicen comentarios que no van, porque al platicar con ellos pues sí notas esa actitud que tengan y el cómo se desenvuelven en el área donde estamos trabajando. También pues notas un olor desagradable, obviamente, ya no es común al que trabajamos diariamente, y pues serían los puntos más importantes donde notas que un paciente está consumiendo estas sustancias tóxicas. Y pues sería todo en esa área, donde es importante también que los papás pues noten cada uno de esos aspectos en sus hijos o igualmente en los padres, que son los que también consumen estas drogas. Y antes de eso también se le hace una historia clínica, que también es importante llevar a cabo para saber cómo vas a trabajar con ese paciente. Pues no cabe duda que ha sido un tema muy interesante. Agradecemos la presencia y esperamos contar en programas posteriores con el aporte de esas personas jóvenes, profesionistas jóvenes que siempre están ávidas de entregar a nuestro auditorio pues, los conocimientos que son importantes, interesantes, y agradecemos esta presencia, señorita Brenda, señorita Caselín, y a ustedes, amable auditorio que jueves a jueves nos escucha. Muchas gracias, que tengan bonita noche y nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche con otro tema interesante e importante, y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.